El mundo está en constante cambio. La geopolítica, la seguridad, la inteligencia y la ciberseguridad ya son parte de nuestras tertulias y sobremesas de bar. Que si la guerra de Ucrania, que si escándalos y filtraciones desde el Pentágono, hasta una pandemia mundial. Las dinámicas internacionales nos interesan, nos importan y sobre todo nos afectan. Una vez al mes analizaremos el tema de mayor actualidad. Hablaremos con expertos, con periodistas, analistas, colaboradores de LISA News y el equipo de LISA Institute. Yo soy Soraya Ibar y esto es Código LISA. Bienvenidos. Este podcast está organizado por el equipo de LISA Institute. LISA Institute es la institución educativa que hace del mundo un lugar más seguro, justo y protegido a través de la formación en inteligencia, geopolítica, criminología, ciberseguridad y derechos humanos. Aprende con los mayores expertos en activo y escoge entre los más de 50 cursos y másteres universitarios disponibles. De pronto, decenas de vídeos con una imagen similar. Buscapersonas y walkie-talkies vinculados a Hezbollah explotando en las manos o en el bolsillo de diferentes hombres. Un ataque que, atribuido a la inteligencia israelí, cambia la forma de hacer la guerra y, al mismo tiempo, los frentes geopolíticos en Oriente Medio. A la sensibilidad de la situación se suma también una incertidumbre sobre la información que pone sobre la mesa la importancia de la verificación de los datos ante hipótesis desconocidas y sin confirmar. Para hablar sobre el ataque, las fuentes, las consecuencias en Oriente Medio y la estrategia de inteligencia de Israel, tenemos con nosotros en el 15º episodio de Código LISA a Daniel Iriarte. Daniel es profesor del Máster Profesional de Analista de Inteligencia y del curso de Prevención y Seguridad en Zonas Hostiles o de Guerra de LISA Institute. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola, buenas. Daniel, se habla mucho sobre las dimensiones de este ataque y se dice que estamos ante una de las operaciones de inteligencia más descentralizadas de la historia. ¿Qué significa que esté descentralizada? Bueno, pues en este caso estamos hablando de que en la planificación y ejecución de esta operación han intervenido un montón de elementos y actores diferentes, y en algunos casos probablemente sin conexión entre unos y otros, ¿no? Tenemos desde intermediarios para la venta de los aparatos que han explosionado, que probablemente no eran ni siquiera conscientes de estar participando en esto. Tenemos empresas pantalla creadas, asumimos todos que por la inteligencia israelí, que es quien estaría detrás de esta operación. Tenemos también los operativos de inteligencia encargados de ejecutarla. Tenemos informantes dentro de la propia organización, etcétera. Es decir, muchísimos, como digo, individuos y elementos diferentes que además el único punto de coordinación es probablemente la persona o personas que están detrás de la planificación y ejecución. Muy probablemente muchísimos de estos, con certeza, muchos de estos individuos no eran para nada conscientes de cuál era el verdadero alcance, ¿no? ¿Y no hay antecedentes en este sentido? ¿O sí lo ha habido, pero a otros niveles, entiendo? ¿Como cuáles? Bueno, el elemento clave en esta operación han sido la creación de empresas pantalla, ¿no? Que son las que se han utilizado para hacer llegar los aparatos modificados a los miembros de Hezbollah. Entonces, en ese sentido, se me ocurren dos antecedentes muy claros, ¿no? Uno sería la Operación Moisés, una operación también del Mossad en los años 80, para sacar a los judíos etíopes, los Falasha, que estaban refugiados en Sudán durante la época de la guerra civil, ¿no? Era un país completamente hostil a Israel y entonces lo que hizo el Mossad fue crear un resort de lujo en la costa del Mar Rojo en el que se atendía a turistas, pero que en realidad el propósito era dar cobertura a esta evacuación, a esta extracción de los judíos de Etiopía, ¿no? Otra operación, quizá que es más parecida a esta, por su componente tecnológico, sería la Operación Rubicón, que fue una operación llevada a cabo conjuntamente por la CIA y por el BND, por el Servicio de Inteligencia Exterior Alemán, y que duró desde 1970 hasta, en el caso de la CIA, hasta 2018, o sea, hasta el otro día, ¿no?
Y fue una operación en la que crearon una empresa en Suiza que se llamaba Crypto AG, Crypto AG, como diríamos en castellano, para fabricar equipos de comunicación encriptada, supuestamente imposibles de quebrar, ¿no? Y entonces esta empresa vendía este material de comunicación encriptado a gobiernos de todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el truco aquí? Que como fabricantes del aparato, pues la CIA y el BND tenían las claves de desencriptación. Entonces, de esta manera eran capaces de acceder a las comunicaciones hipersensibles, pues creo que de medio centenar de gobiernos en todo el mundo o más. Ahora mismo no recuerdo la cifra exacta, pero decenas y decenas de gobiernos, ¿no? Claro, en este caso, como digo, hay un componente tecnológico, pero el objetivo era recabar información, no matar. También hay otras operaciones del Mossad en el que se han utilizado, pues serían más similares en ese sentido, en la colocación de explosivos dentro de aparatos de comunicación, ¿no? Hay un caso clarísimo que es la eliminación de Yahya Ayash, que era el principal fabricante de bombas de Hamas en el año 96. También le consiguieron colocar explosivos dentro de un teléfono móvil y así le mataron, ¿no? Pero yo creo que la combinación de todos estos elementos diferentes es algo que no tiene precedentes. Totalmente. ¿Y qué desafíos crees, o desafíos técnicos y logísticos crees que implica una operación de este tipo y de esta escala? Realmente podemos estar hablando de una de las operaciones más complejas de la historia. Ha salido información, creo que esta misma mañana, que habla de que la operación ha podido estar en marcha desde hace 15 años, ¿no? Eso ya te da una idea de la magnitud del asunto, ¿no? La inteligencia israelí habría hecho su previsión a futuro de que en un momento dado los operativos de Hezbollah podrían llegar a recurrir a este tipo de sistemas de comunicación más arcaicos como medida de seguridad. Entonces deciden poner en marcha una operación no para interceptarlos, en este caso es que lo que crean es empresas para fabricar ellos mismos los aparatos manipulados, ¿no? O sea, eso ya te da una idea del nivel de desafío tecnológico, porque tienes que tener el know-how, ¿no? El conocimiento técnico para fabricar ese tipo de aparatos, lo cual no es tan complicado, ¿no? Al final, como gobierno, siempre pueden acceder a eso, pero además tienen la creación de las propias empresas y tienen que convencer a los usuarios finales, ¿no? En este caso a Hezbollah, para que adquieran ese material, ¿no? Con lo cual también hablamos de algún tipo de operación de influencia dentro del movimiento armado para convencerles de que opten por este proveedor y no por otro, ¿no? O sea, estamos hablando de algo súper, súper complejo y sofisticado. Y además durante las primeras horas y aún en los últimos días posteriores al ataque, se detectó, ¿no?, que la información era imprecisa, es imprecisa, y la difusión de imágenes y fotografías puede llevar a la desinformación y a las fake news. Como analista, ¿cómo verificas la información en un caso con tanta incertidumbre? O sea, ¿qué fuentes consideras más fiables a la hora de realizar esta verificación? Bueno, en el máster de analista de inteligencia del LISA Institute intentamos enseñar a los alumnos un proceso, el concepto de que desde que se produce un incidente hasta que nos llega a nosotros como receptores, es decir, durante todo ese proceso de transmisión de la información, puede haber distorsiones, ¿no? Por muchísimos motivos diferentes. Entonces, de lo que se trata es de pensar a qué se pueden deber esas distorsiones, ¿no? Por ejemplo, si la persona que nos está contando la información no ha llegado a entender bien lo que sucede, no tiene los conocimientos, las capacidades. En este caso ha sido muy claro, ¿no? Porque, por ejemplo, en un primer momento se habló de un ciberataque cuando en realidad se ha visto que era algo completamente diferente, que no ha habido una operación cibernética, sino una manipulación de aparatos, ¿no? O sea, es algo completamente diferente. Puede ser que se estén transmitiendo rumores sin verificar, en fin, como digo, en esa cadena de transmisión puede haber muchísimas distorsiones diferentes y nos tenemos que plantear de dónde vienen, ¿no? Es algo que pues, muchas veces los periodistas hacemos de forma instintiva y los analistas con experiencia pues también, ¿no? Pero se trata un poco de eso, de ver
si esto que nos están contando o que esto que estamos leyendo se ajusta a la realidad, y si no es así, ¿por qué? Puede ser un intento de intoxicación, puede ser una distorsión no intencional por parte de una persona que lo está contando, pero que realmente no tiene todos los elementos, o es dada al sensacionalismo, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, lo que era la información pura y dura fue bastante fácil de verificar al principio, porque lo que teníamos era un montón de imágenes diferentes de los Vipers explotando por todo Beirut, ¿no? Es decir, el hecho puro y duro era muy sencillo, era muy fácil de verificar, quiero decir. El problema viene con primero con las cuestiones técnicas y luego con los porqués, ¿no? Ahí es donde ya puede haber más margen de error. En un caso como este, bueno, si nos enfrentáramos a un caso como este sin mucha información, siempre hay técnicas, ¿no? Por ejemplo, se puede recurrir a técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, de geolocalización, tratar de ver si los vídeos se corresponden con lo que nos están diciendo que es, o sin embargo, si se trata de vídeos, esto sucede mucho, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, que de repente aparecen imágenes que nos dicen que son de un conflicto, y resulta que cuando uno hace una búsqueda inversa se encuentra con que son pues, en lugar del conflicto del Líbano de ahora, puede ser de la guerra de Siria en 2013, ¿no? Entonces, bueno, siempre es un desafío, ¿no? Cuando algo de esto sucede y hay que tratar de verificar la información rápidamente, pues obviamente a todos nos plantea un problema. Yo suelo recurrir mucho en la medida de lo posible, a los grandes medios internacionales que tienen corresponsales sobre el terreno, porque como mínimo implica que esas personas van a tener fuentes propias en el lugar y pueden tener acceso a técnicas de verificación. Y el hecho de que sean medios sólidos y reputados, pues bueno, siempre te da una garantía de solidez respecto a lo que uno se puede encontrar simplemente en redes sociales, ¿no? Es decir, hay un profesional detrás cuyo trabajo se supone que ya es verificar. Entonces esa es siempre mi primera opción. Luego, pues bueno, como digo, hay todo un abanico tanto de fuentes como de técnicas para tratar de verificar, ¿no? A veces se trata un poco de ver si todas las fuentes son consistentes, lo que están diciendo unas con otras. Es decir, si unas se retroalimentan a las demás, sin caer en lo que llamamos el efecto espejo, que a veces el problema es que unas fuentes empiezan a citar a otras y resulta que el elemento original del que viene la información pues no está suficientemente confirmado, ¿no? Pero bueno, normalmente cuando una información empieza a aparecer en varios medios diferentes, también hay que saber leer entre líneas, ¿no? Empiezas a ver que esas personas lo han verificado con sus propias fuentes, etcétera. Es decir, que no viene todo de una única fuente. Bueno, pues más o menos eso se puede dar por confirmado. Yo también comparto esta visión, ¿no? De intentar acudir a corresponsales en terreno, porque al fin y al cabo son los ojos en cada medio de comunicación o en cada agencia de noticias que está desplegado allí, ¿no? En este caso en Líbano o en Oriente Medio. También se habló y se habla mucho de las hipótesis y de cómo Israel ha sido capaz de interceptar todos los dispositivos electrónicos y hacerlos explotar simultáneamente. Precisamente el medio estadounidense, The New York Times, ha apuntado algunos posibles escenarios. No sé si podrías explicarlos o si incluso tú tienes algún otro escenario plausible al respecto sobre esta situación, ¿no? Alrededor de la autoría de Israel y de cómo lo ha ejecutado. Bueno, por suerte han pasado ya varios días desde el primer momento de este incidente. Digo el primer momento porque al día siguiente tuvimos una segunda ola de explosiones de walkie-talkies y aparatos electrónicos por todo Líbano. Pero bueno, en estas horas ha salido muchísima información, ¿no? Recopilada por periodistas pues, estadounidenses, israelíes, húngaros, de varios medios europeos, etcétera, incluso taiwaneses. Entonces podemos empezar a hacernos una pequeña composición del lugar de cómo se llevó a cabo la operación. Sabemos que el fabricante original de los Buscas, los que estallaron en un primer momento, es una empresa taiwanesa que se llama Gold Apollo, pero que no está implicada para nada en esta operación. Lo que ha hecho Israel ha sido crear una empresa fantasma en Bulgaria
conseguir una licencia para fabricar estos buscas en Europa, y entonces a través de una empresa intermediaria húngara que se llama BAC Consulting o BAC Consulting, como le diríamos en castellano, vendérselos a Hezbollah. Es muy probable que esta empresa húngara no supieran nada de bueno, todo lo que estaba ocurriendo por detrás, ¿no? Que hayan sido unos meros intermediarios comerciales como podría haber habido en cualquier otra operación. La empresa búlgara, en cambio, sí que es claramente una empresa pantalla creada por el Mossad, una de 3, porque se habla de hasta 3 empresas diferentes para haber podido manufacturar todo el material. Y es una empresa creada en el año 2022 que tiene un propietario noruego. Es decir, como volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Una operación complejísima. También se han manufacturado los walkie-talkies que estallaron el segundo día, de fabricación japonesa, etcétera. En fin, entonces la imagen que empieza a emerger con toda esta información que está apareciendo es la de una empresa, una operación diseñada hace muchísimo tiempo, que se empieza a poner en marcha hace unos 3 años con la creación de este tipo de empresas y con la asunción de que en un momento dado Hezbollah podría llegar a adoptar esta forma de comunicación, ¿no? Como medida de seguridad. Claro, estamos en un contexto en el que en los últimos meses, sobre todo a raíz del atentado del 7 de octubre del año pasado, realmente Israel ha eliminado a muchísimos comandantes, tanto de la Guardia Revolucionaria iraní como de Hezbollah y de Hamas, ¿no? Atacándoles en lugares como Líbano, Siria, incluso en un caso específico, pues bueno, un alto comandante de Hamas en Teherán, ¿no? En la capital de Irán. Entonces, probablemente es todo parte de la misma operación, ¿no? Crear un miedo y una paranoia dentro de estas organizaciones, todas, bueno, organizaciones proxy de Irán, para que en un momento dado den el paso de adoptar este tipo de comunicaciones supuestamente más seguras, ¿no? Y esto ocurre en febrero de este año. Ya un momento en el que Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, dice, sospechamos que nuestros teléfonos están intervenidos, nos están detectando a través de nuestros móviles, vamos a pasar a adoptar estos buscas que supuestamente van a aumentar pues nuestra seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que el Mossad llevaba, bueno, pues iba muchos pasos por delante y tenían previsto este escenario. Y obviamente, pues bueno, el resultado lo hemos visto estos días. Se dice además, normalmente, ¿no?, el dicho acción-reacción, y así ha sido la tónica constante en la región de Oriente Medio, sobre todo precisamente después del ataque de Hamas del pasado 7 de octubre de 2023, hace ya un año. ¿Cómo dinamita estos últimos ataques a la región? ¿Cuáles podrían ser las implicaciones geopolíticas? Yo creo que lo que hay que entender, el elemento que hay que tener en cuenta para realmente comprender todo lo que está pasando en la región en este año es qué quieren los líderes israelíes, qué hay en la cabeza de los líderes israelíes, ¿no? Y el problema, que es lo que hace que a veces haya interpretaciones contradictorias, es que no hay un solo líder israelí, sino varios, ¿no? Tenemos por un lado a Benjamin Netanyahu, cuya motivación parece ser agitar el conflicto todo lo posible para mantenerse en el poder, porque sabe que en una situación, pues, de estabilidad para Israel probablemente él acabaría bueno, no solo perdiendo el poder, sino además procesado por corrupción y en la cárcel, ¿no? Tanto él como su mujer, Sara Netanyahu. Entonces, para él hay una motivación muy clara para tratar de tensionar el conflicto todo lo posible. Tenemos algunos elementos de su gobierno, porque Netanyahu ha hecho una alianza con los extremistas ultraortodoxos religiosos que tienen un plan mesiánico realmente, que es aprovechar el conflicto, aprovechar este momento para la creación del Gran Israel, ¿no? Que incluye pues todo Cisjordania, Gaza y probablemente partes de los países de alrededor. Y el problema es que en este gobierno actual, pues estos extremistas están muy empoderados, ¿no? Tienen muchísimo poder dentro del gobierno de Netanyahu. Y habría un tercer grupúsculo que no cae necesariamente dentro de ninguna de estas dos categorías, que es el liderazgo militar, pero que está planteando por puro pragmatismo, que ya que está ocurriendo
todo esto, que está teniendo unas consecuencias terribles para Israel. Vamos, la economía israelí está en un estado desastroso, etcétera, está habiendo muchísimas bajas israelíes, pues tratar de resolver de una vez todo el problema de las organizaciones armadas que suponen una amenaza para Israel, ¿no? Y claro, eso está conduciendo pues a la absolutamente desproporcionada campaña en Gaza, que con todas las decenas de miles de víctimas civiles que está provocando, y probablemente a la expansión ahora al teatro libanés, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo que desde el atentado del 7 de octubre, Israel es muchísimo más proactivo que el resto de actores. Es decir, Irán, Hezbollah, incluso Hamas, en toda esta fase posterior están siendo más reactivos. Mientras que es Israel quien está llevando un poco la voz cantante en todo el conflicto, ¿no? Es quien hace las primeras acciones y después los otros reaccionan. Entonces, en este caso concreto, esta última acción, no sabemos si se trata de un intento de incapacitar a muchas unidades de élite, combatientes especializados de Hezbollah, como acción preventiva ante pues, lo que parece quizá una invasión terrestre, ¿no? Las implicaciones en este caso serían, pues bueno, que la guerra que hasta ahora está más o menos limitada a Gaza, con algunos pequeños frentes alrededor, ¿no? Pues, por ejemplo, en Siria ha habido bombardeos israelíes, ha habido intercambio de cohetes, en Líbano similar, pues la conversión en una auténtica guerra regional. Y el problema con una guerra regional de este tipo es que se puede producir fácilmente una escalada que acabe implicando a Irán, a Estados Unidos y a otros actores, ¿no? Entiendo que Hezbollah también reaccionará o al menos reevaluará su estrategia, ¿no? ¿Qué impacto crees que puede tener este incidente en las futuras estrategias de comunicación de grupos, en este caso como Hezbollah? Hezbollah ha quedado bastante dañado en términos de imagen, ¿no? Por todo este conflicto. Como digo, a Hezbollah ha reaccionado porque tenía que reaccionar a todas estas cosas que ha pasado, pero a Hezbollah probablemente no le interesa una guerra abierta, ¿no? Con Israel, que sabe que sería absolutamente devastadora para la organización, porque al final la capacidad militar de Israel, por mucho que esté desgastada por todos estos meses de acciones en Gaza, etcétera, sigue siendo muy superior a la que puede tener una organización no estatal, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas las acciones de Hezbollah han sido un intento de salvar la cara, ¿no? Como se suele decir, de mostrar que hacían algo, pero sin llegar a un punto en el que la situación se descontrola. En este caso, claro, el ataque no solo les deja en muy mal lugar ante la opinión pública del mundo árabe, sino que es que además probablemente ha instalado una paranoia dentro del grupo, que se ha tenido que dar cuenta de que está completamente penetrado por la inteligencia israelí. Y entonces, en ese sentido, podemos hablar desde el punto de vista solamente técnico-militar de una operación absolutamente brillante, ¿no? Porque necesariamente ha tenido que tener un efecto, no solo en Hezbollah, sino también en muchas de las otras milicias que son parte del llamado eje de la resistencia, ¿no? Creado por Irán como defensa asimétrica contra Israel. Pues claro, muchas de estas otras organizaciones también tienen que estar pues muy paranoicas pensando si quizá hay algo reservado para ellos también dentro del menú del Mossad, ¿no? La reacción también puede ser militar, pero claro, también hay un papel muy importante alrededor de la ciberguerra, ¿no? ¿Crees que estamos ante un cambio de paradigma sobre cómo hacer la guerra? Bueno, en este caso específico no hemos visto... Claro, al principio se habló mucho de hackeo, ¿no? De que si los buscas de Hezbollah habían sido hackeados, pero ahora mismo, más que de ciberguerra, de lo que estaríamos hablando es de guerra electrónica. Lo que se ha utilizado no ha sido Internet, por así decirlo, que es lo que definiría una operación de ciberguerra, sino, bueno, parece ser determinados mensajes electrónicos recibidos en los buscas que han hecho que estallen, ¿no? Si el conflicto se expande, desde luego la ciberguerra va a jugar un papel importantísimo, porque de hecho ya lo lleva jugando en el conflicto asimétrico entre Irán e Israel desde hace varios años. Ha habido pues, varios hackeos muy destructivos
mutuos, tanto por parte de Irán en Israel como por parte de hackers israelíes en Irán. Entonces, no sé si estaríamos hablando tanto de un cambio de paradigma en la forma de hacer la guerra como en la ley internacional alrededor de la guerra, ¿no? Porque esto que ha sucedido probablemente es un crimen de guerra, y hay que decirlo así. Va contra la legislación internacional por el carácter indiscriminado de estas explosiones, que de hecho se han cobrado varias víctimas civiles, incluida, por ejemplo, 2 niños de 9 y 11 años, ¿no? En Líbano. Lo que dice la legislación internacional es que la utilización de este tipo de explosivos en los que no se sabe quién va a haber alrededor cuando van a estallar, pues es una violación de la ley internacional, ¿no? ¿Israel va a tener esto consecuencias para Israel? Pues probablemente no, desde el punto de vista legal, etcétera. Pero sí que estamos viendo que pues con todo lo que está sucediendo en estos meses se está produciendo un colapso del sistema de la legislación internacional, ¿no? En el que un bando pues se le tolera todo tipo de violaciones del derecho internacional, y eso hace que, por supuesto, pues una gran parte del planeta pues sea cada vez más escéptico de lo que pues por parte de los actores occidentales se trata de defender como el orden internacional, ¿no? Así que en ese sentido creo que el cambio puede venir más por ahí que de las propias técnicas a la hora de hacer la guerra. Estoy de acuerdo. No sé si te gustaría añadir algo más antes de terminar este episodio. No, creo que hemos cubierto prácticamente todo. Muchas gracias, Soraya. Gracias a ti, de verdad, Daniel, ha sido un placer. Como siempre, creo que es muy importante que como analistas, ¿no? tengamos esa información necesaria en tiempo y en forma para poder comunicar y para poder trabajar sobre información fiable y verificada, sobre todo en un contexto como este, ¿no? De tanta incertidumbre geopolítica. Así que bueno, muchas gracias, Daniel, y nos vemos pronto. Gracias a ti por la invitación. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete, déjanos un comentario y comparte este episodio. Será la mejor forma de confirmarnos que quieres que sigamos creando más contenido como este. Muchas gracias por contribuir a hacer del mundo un lugar más seguro, justo y protegido juntos.